Mi prometida me pidió una pausa para vivir nuevas experiencias antes de casarnos. Yo, estúpidamente enamorado, accedí. Lo que no sabía es que mientras ella se encontraba, yo me estaba perdiendo, hasta que tomé el control y cambié las reglas del juego. Siempre pensé que lo nuestro era sólido. Clara y yo llevábamos 6 años juntos. Teníamos fecha para casarnos en 6 meses. Vivíamos juntos desde hacía 2 años en un piso en Valencia. Y si alguien me preguntaba, yo estaba completamente seguro de que ella era la mujer de mi vida. Clara siempre decía que yo era su primer amor real, su primer todo. Y aunque tenía sus inseguridades, sus cambios de humor y sus dudas, yo jamás vi eso como un obstáculo. La quería así, con todo lo que era. No éramos una pareja perfecta. ¿Quién lo es? Pero resolvíamos las cosas hablando. Al menos eso creía yo. Por eso, cuando una tarde cualquiera Clara me dijo que necesitaba hablar, no imaginé que lo que estaba por decirme terminaría por cambiarlo todo. He estado pensando mucho últimamente. Empezó, con un tono que ya anticipaba tormenta. Se sentó a mi lado con esa actitud suave que usaba cuando sabía que lo que venía no me iba a gustar. Me dijo que nuestra relación era hermosa, que yo era el mejor hombre que había conocido, que no tenía dudas de que quería casarse conmigo. Pero, ese maldito pero. Siento que me falta experiencia. Continuó. Siempre he estado contigo, y eso no es malo, pero no sé si es justo para ti que me case sin haber vivido más cosas. Tengo miedo de arrepentirme algún día. Al principio creí que era una excusa absurda. Después de 6 años, justo ahora que estábamos a punto de dar el paso, ¿se daba cuenta de que no había vivido lo suficiente? Le pregunté directamente de dónde salía esa idea. Y, como ya me temía, mencionó a sus amigas, especialmente a Raquel. La misma que terminó con su ex tras una pausa, que terminó en infidelidad descarada. No es lo mismo, me dijo Clara, con esa mezcla de inocencia y firmeza que la hacía parecer convencida de algo ilógico. Ellas se tomaron un tiempo, vivieron cosas por separado, y cuando volvieron, su relación fue mejor. ¿Me estás diciendo que quieres salir con otros antes de casarte conmigo? Le solté, harto de rodeos. No se trata de estar con otros. Se trata de conocerme más. Quiero asegurarme de que eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, respondió, como si eso tuviera algún sentido lógico para quien ya estaba completamente comprometido con ella. Lo peor no fue su propuesta. Fue la naturalidad con la que lo decía, como si estuviéramos negociando algo normal, sin consecuencias reales. Como si decir quiero una pausa no implicara dinamitar todo lo que habíamos construido. Intenté mantenerme calmado, le expliqué que para mí no tenía sentido, que si uno ama de verdad, no necesita poner a prueba ese amor, que yo ya había elegido y que no necesitaba experimentar nada más para saberlo. Pero Clara no buscaba comprensión, buscaba permiso. Cuando vio que no le daba lo que quería, su tono cambió. Se enfadó. Me acusó de cerrado, de no entenderla, de no apoyarla. Pasó de hablarme con cariño a reprocharme como si yo fuera el culpable de que quisiera buscar nuevas experiencias. Después de casi una hora de discusión estéril, me rendí. Haz lo que quieras, Clara, le dije agotado. Pero si decides tomar esa pausa, no te quiero aquí. No tiene sentido que sigamos viviendo juntos. Eso sí la descolocó. Por primera vez pareció dudar, como si no esperara que le pusiera condiciones. Pero su necesidad de hacer lo que quería pesó más. Está bien, me iré a casa de Raquel, dijo sin más, como si acabara de decidir qué película ver. Empacó algunas cosas esa misma noche. Cuando cerró la puerta detrás de ella, sentí un silencio denso, como si la casa se hubiera convertido en un sitio desconocido. Me quedé allí sentado, preguntándome qué demonios acababa de pasar. La mujer con la que pensaba casarme se había ido como si fuera un simple experimento, creyendo que en unos meses volvería y todo estaría mejor. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Esto no era una pausa, era el principio del fin. Después de que Clara se fue, no hubo llantos ni súplicas, tampoco mensajes, llamadas ni promesas de volver. Solo un silencio raro, incómodo, que contrastaba con los años que habíamos compartido. Yo esperaba, aunque no lo admitiera, algún intento de contacto por su parte, una duda, una disculpa, algo.
Pero no. Y eso fue lo más revelador. Los primeros días fueron los más difíciles. Me levantaba esperando encontrarla en la cocina, en el salón, en cualquier rincón de la casa. Pero todo estaba vacío. Y lo peor era que no se sentía como una ruptura definitiva. Era una especie de limbo, como si yo estuviera esperando algo que ya no iba a llegar. Como si mi cabeza tardara más en aceptar lo que mi corazón ya había entendido. Clara no volvería siendo la misma, y yo tampoco la esperaría igual. Intenté distraerme con el trabajo, llenar mi agenda, mantener la mente ocupada, pero inevitablemente, cada vez que miraba el calendario y veía el día de la boda acercarse, sentía una punzada en el estómago, como una broma cruel que me recordaba que todo lo planeado se había ido al traste por una pausa. Mis amigos, al enterarse, reaccionaron como lo esperaba. Algunos pensaban que era solo una crisis, algo pasajero. Seguro vuelve, ya verás, me decían. Otros, más directos, me aconsejaron no esperarla, no perdonar algo que claramente era una excusa para probar con otros antes del matrimonio. Yo en el fondo ya había tomado una decisión. No iba a esperarla. No después de lo que hizo. Casi sin pensarlo, cancelé la reserva del restaurante donde íbamos a hacer el banquete. Me pareció absurdo mantener algo que ya no tenía sentido. Avisé a los proveedores, devolví invitaciones, informé a mi familia. Mis padres no dijeron mucho. Mi madre se mostró sorprendida. Mi padre solo me dijo, haz lo que tengas que hacer, hijo. 2 semanas pasaron sin rastro de Clara. Ni una llamada, ni un mensaje para preguntar cómo estaba. Nada. El tipo de silencio que solo puede venir de quien se siente completamente cómodo sin ti. Pero los rumores no tardaron en llegar. Valencia no es una ciudad pequeña, pero los círculos sociales se cruzan más de lo que uno imagina. Un amigo común me dijo que la había visto en una fiesta con Raquel, rodeada de desconocidos. Otra amiga, sin querer, soltó que Clara estaba descubriéndose, saliendo casi cada noche. Yo no preguntaba, pero cada palabra me clavaba más la realidad. Clara no estaba en una pausa emocional, estaba de vacaciones sentimentales. Mientras yo lidiaba con el vacío de nuestra ruptura, ella estaba ocupada llenando su agenda con nuevas experiencias. Mi mejor amigo, Javi, fue quien me dio el empujón final. Me invitó a salir una noche, a un bar nuevo donde se reunían varios conocidos. Acepté sin ganas, solo por no quedarme en casa dándole vueltas a lo mismo. Fue ahí donde conocí a Lucía. Lucía no era como Clara. Eso lo noté desde el primer momento. No fingía interés ni trataba de ser alguien que no era. Tenía una manera sencilla de hablar, directa, sin dobleces. Nos presentaron unos amigos en común, y aunque no hubo un flechazo instantáneo, hablar con ella fue fácil. Esa noche no pasó nada más allá de una buena conversación y algunas risas, pero fue suficiente para que, por primera vez en semanas, no pensara en Clara. Y eso, en ese momento, fue un alivio. En las semanas siguientes, Lucía empezó a aparecer más seguido en las reuniones del grupo. A veces coincidíamos, otras parecía que lo hacíamos sin planearlo. Cada vez que hablábamos, el peso que llevaba encima se aligeraba un poco. Ella nunca preguntó por Clara, aunque sabía por los demás lo que había pasado. Nunca me ofreció consuelo barato ni frases hechas. Solo estaba ahí, presente, sin esperar nada. Poco a poco empezamos a vernos a solas. Al principio eran cafés, paseos cortos, charlas. No había etiquetas ni expectativas. Yo necesitaba eso. Respirar, estar con alguien que no me juzgara ni me recordara constantemente lo que había perdido. Y Lucía, sin saberlo, me estaba enseñando algo que había olvidado. Lo que es la calma en una relación. Mientras tanto, seguía escuchando noticias de Clara, aunque ya no dolían como antes. Me contaron que había empezado a salir con un tipo nuevo, que no duró mucho, luego otro, y otro. Historias que llegaban a mí como ecos lejanos, sin fuerza, porque algo en mí había cambiado. Ya no sentía que estaba perdiendo algo valioso. Un día, mientras tomábamos algo en una terraza, Lucía me miró y me preguntó, ¿te arrepientes de cómo se dio todo? Tardé en responder, pero finalmente lo dije. No, porque gracias a eso estoy aquí ahora. Y lo dije sin rencor, sin ironía, porque empezaba a entender que a veces hay que perder lo que creías perfecto para encontrar algo verdadero.
Pasaron casi 2 meses desde que Clara se fue. Durante ese tiempo no hubo contacto entre nosotros. Nada. Y yo, que al principio contaba los días, terminé por dejar de mirar el calendario. La herida dejó de doler como antes. No porque la olvidara, sino porque ya no importaba. Lucía se había convertido en parte habitual de mi vida. No éramos pareja, ni lo hablábamos. Pero cada vez que la veía, sentía que estaba construyendo algo nuevo, sano, sin presiones ni fantasmas del pasado. Ella sabía de mi historia con Clara, pero nunca opinó. Su forma de estar era tan natural que no necesitaba decirme nada para que yo entendiera que podía confiar. Fue justo cuando empecé a sentirme en paz que ocurrió lo inesperado. Un viernes por la tarde, recibí un mensaje en el móvil. Era de Clara. ¿Podemos vernos? Me gustaría hablar contigo. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. No respondí de inmediato. No porque estuviera confundido, sino porque no sentía la urgencia de antes. Ya no era el hombre esperando respuestas. Ahora era el que las tenía. 2 horas después le contesté. Está bien. Mañana, 6 de la tarde. Donde siempre. El sábado llegué puntual al parque donde solíamos encontrarnos, cuando queríamos hablar sin interrupciones. Ella ya estaba allí, de pie, nerviosa. Me saludó con un intento de sonrisa que no devolví. Nos sentamos. El silencio duró menos de un minuto. He estado pensando mucho. Empezó como si lo de desaparecer durante 2 meses fuera un detalle menor. Necesitaba ese tiempo. Me confundí. Creí que tenía que vivir cosas que no había vivido y ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya sabía que venía algo así. No fue como imaginé, continuó. Salí, conocí gente, pero nada me llenó. Me sentía vacía, perdida, y empecé a extrañarte, a extrañar lo que teníamos. Nuestra casa, nuestras rutinas, nuestras conversaciones. Guardé silencio. Quería escucharla entera. Sé que te hice daño, y no tengo excusas. Solo quiero saber si aún hay algo que podamos salvar. Entonces la miré directamente. No con rabia, no con tristeza, solo con la claridad de alguien que ya cruzó el umbral del dolor. Clara, tú pediste una pausa, y yo la respeté. Cancelé la boda, desmonté nuestra vida, asumí el golpe. Todo sin una sola palabra tuya durante semanas. Y ahora vuelves. ¿Como si nada? Ella bajó la mirada. No es como si nada. Sí lo es, la interrumpí calmado. Porque tú crees que nuestra relación es un objeto que puedes dejar en pausa y luego retomar cuando te apetezca. Pero esto no es una serie de televisión. Es mi vida. Se hizo un silencio incómodo. Clara intentó justificar su decisión, hablar de miedo, depresión, de errores, pero ya no importaba, porque mientras ella se dedicaba a explorarse, yo aprendí a sanar. Y en ese proceso conocí a alguien que me mostró lo que realmente significa sentirse en paz con otro ser humano. No le hablé de Lucía, no por protegerla, sino porque esta conversación no le correspondía. ¿Me estás diciendo que ya no quieres volver conmigo? Preguntó, como si la posibilidad aún existiera. Te estoy diciendo que ya no eres la persona con la que quiero estar. Quizás lo fuiste, pero ahora no lo eres. Sus ojos se llenaron de rabia contenida, como si no pudiera entender que su plan no saliera como lo imaginaba, como si nunca hubiera contemplado que yo siguiera adelante sin ella. ¿Hay otra? Disparó, con voz tensa. No necesitas saberlo. Lo importante es que ya no estás en mis planes. Se quedó quieta, sin saber qué decir. Al final solo asintió, se levantó y se fue sin mirar atrás. Esta vez, el silencio sí fue definitivo. Me quedé en el banco unos minutos más, respirando. No sentí alivio inmediato ni euforia. Sentí certeza. La certeza de haber recuperado el control de mi vida. Esa misma noche, salí a cenar con Lucía. No le conté lo ocurrido. No hacía falta. Ella me miró, notó algo distinto en mí y simplemente dijo, «Pareces más tranquilo». «Lo estoy», respondí. «Mucho más de lo que he estado en meses». Después de aquel encuentro con Clara, la calma que sentí no fue pasajera. Era como si, al cerrar esa puerta, hubiese sellado también todo lo que durante semanas me mantuvo anclado al pasado.
Por fin dejé de esperar explicaciones, mensajes o regresos. No porque me volviera frío, sino porque entendí que el cierre no lo da quien se va, sino quien decide no abrir más. Lucía y yo seguimos viéndonos, sin necesidad de ponerle etiquetas a lo que teníamos. Lo que compartíamos fluía sin presiones, sin esa ansiedad de aferrarse a algo. Ella nunca preguntó por Clara ni por lo que había pasado entre nosotros. Lo que no se dice también comunica, y en su silencio entendí que me estaba dando el espacio para avanzar a mi ritmo. Mientras tanto, Clara intentó mantenerse cerca. No de forma directa, pero a través de mensajes sin peso, como si quisiera probar si aún tenía algún poder sobre mí. Un ¿cómo estás? Cada ciertos días, una reacción a alguna historia que yo subía, pequeñas señales de que no había asumido del todo, que ya no formaba parte de mi vida. Nunca respondí. A los pocos días de nuestra conversación, uno de nuestros amigos en común me contó que Clara estaba molesta porque yo había seguido adelante muy rápido. La ironía no me hizo gracia, pero me confirmó algo importante. Ella nunca pensó que su decisión tendría consecuencias reales. Para Clara, la pausa era una licencia para probar y volver. Pero en la vida real, no se puede poner todo en pausa y esperar que al regresar siga igual. Un sábado por la tarde, mientras caminaba con Lucía por el barrio del Carmen, nos cruzamos con Clara. No hubo dramas ni palabras altisonantes. Nos saludamos con un gesto educado y cada uno siguió su camino. Pero bastó una mirada para notar el desconcierto en su rostro. No por verme con otra mujer, sino por darse cuenta de que, esta vez, yo estaba verdaderamente bien. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me preguntó, ¿esa era ella? Asentí. No hizo más preguntas. Cambió de tema sin dramatismo, como quien entiende que no necesita competir con el pasado. Unos días después, recibí un mensaje más largo de Clara. Decía que había cometido un error, que había idealizado lo que significaba vivir más y que ahora comprendía lo que realmente había perdido. Terminaba con una frase que me quedó grabada. Si algún día cambias de opinión, estaré aquí. No respondí, ni por rencor ni por orgullo, sino porque, aunque hubiese querido una disculpa antes, ahora ya no tenía sentido. No se trata solo de perdonar, se trata de decidir a quién dejas volver a tu vida. Y yo ya no tenía espacio para alguien que se fue creyendo que podía regresar cuando quisiera. Fue en ese momento cuando entendí la diferencia entre cerrar un ciclo y huir del pasado. Yo había hecho lo primero. Con el paso de los días, empecé a sentir algo nuevo. Gratitud. No por lo que Clara hizo, sino por lo que me obligó a descubrir. Porque si ella no se hubiera ido, yo no habría tenido que reconstruirme. No habría conocido a Lucía. No habría aprendido a estar solo sin sentirme incompleto. Lucía y yo seguimos construyendo algo a nuestro ritmo, sin promesas prematuras ni urgencias innecesarias. Solo dos personas que se elegían en el presente, sin ataduras del pasado. Y Clara quedó atrás. No como una enemiga ni como un error, sino como una etapa que, simplemente, no merecía llegar al altar. A veces uno cree que el cierre de una historia es el momento en que alguien se va, pero no. El verdadero final llega cuando ya no se piensa en esa persona como parte de tu futuro, cuando sus decisiones dejan de doler y su recuerdo se vuelve neutro. Eso fue lo que sentí semanas después del último mensaje de Clara. Una indiferencia limpia, sin resentimientos. La vida siguió, y lo más importante, siguió sin peso. Lucía y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, pero no por necesidad ni por vacío, era por elección. Salíamos, hablábamos, compartíamos espacios cotidianos que antes estaban llenos de recuerdos de otra persona, y sin forzarlo, esos espacios comenzaron a llenarse de nuevas memorias. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, ella me preguntó, ¿qué aprendiste de todo eso? No tuve que pensarlo mucho, que nunca más voy a esperar a alguien que se marcha por decisión propia, y que una relación sana no es la que tiene más años, sino la que te hace sentir paz. Ella no dijo nada, solo asintió. No necesitaba añadir más. Por otro lado, supe por conocidos que Clara había intentado volver con uno de los chicos con los que salió durante su famosa pausa. No funcionó. También supe que habló mal de mí en alguna ocasión,
como si yo hubiese sido injusto por no darle otra oportunidad. No respondí. No era necesario. Cada uno se define por cómo actúa cuando las cosas no salen como quiere. Yo, por mi parte, dejé de justificar mis decisiones. Durante mucho tiempo cargué con esa culpa silenciosa de haber seguido adelante, de haberme abierto a alguien nuevo tan pronto. Pero ya no. Entendí que no hay tiempos perfectos ni reglas escritas para sanar. Lo que sí hay son límites. Y yo, por fin, había aprendido a poner los míos. Con Lucía no hubo fuegos artificiales ni promesas eternas. Solo verdad. Y eso fue suficiente. Un día, exactamente en la fecha en que íbamos a casarnos Clara y yo, me desperté temprano. Había borrado esa cita del calendario, pero mi memoria la trajo igual, sin tristeza, sin melancolía, solo como un dato más, como quien recuerda algo que ya no tiene peso. Esa tarde salí a caminar, sin rumbo, sin prisa. Observé a la gente, a las parejas, a los niños jugando, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía a la deriva. No estaba esperando que algo o alguien llegara a salvarme. Estaba bien, completo. Al volver a casa, encontré a Lucía leyendo en el salón. Me miró, sonrió y me dijo, ¿te apetece ver una peli? Sí, respondí. Pero esta vez la elijo yo. Y en esa respuesta sencilla se escondía todo. No porque tuviera que ver con una película, sino porque por primera vez sentía que tenía el control, que estaba eligiendo, que nadie más decidía por mí. Hoy, meses después de todo aquello, puedo decirlo sin miedo. Agradezco lo que pasó. No porque lo necesitara, sino porque me mostró lo que no quiero volver a vivir. Porque aprendí que el amor no es sacrificio constante ni pruebas de resistencia. Es reciprocidad. Es saber que no hace falta explorar otras vidas para valorar la que se está construyendo juntos. Clara eligió su camino. Yo elegí el mío. Y la justicia no llegó en forma de castigo, sino de claridad. Porque a veces la verdadera venganza no es hacer daño, es sanar y seguir.